No, no estamos. Señores, estamos en el seminario jurídico Gerardo Turiel, a pesar de su calificativo de jurídico, no puede sustraerse a la crisis que nos asola. Y para eso, hemos contactado con la persona que mejor nos podría informar, por lo menos en Asturias y probablemente a nivel del Estado, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, don Juan Antonio Vázquez García, es rector de nuestra alma mater y expresidente de la Confederación de Rectores de Universidades de España. ¿Déjalo bien? Eso es. Bueno, Juan Vázquez, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra invitación y por estar aquí, los que estéis aquí, los que nos estén viendo. Y es la primera vez que estoy en vuestro despacho, pero es un honor estar aquí. Es un placer para nosotros y el honor es nuestro. Y con un amigo como Ramón y amigos que habéis tenido la amabilidad de acompañarme, y además en una sala y en un lugar que tiene el nombre de una persona tan querida para mí personalmente y para todos nosotros como Gerardo Turiel, ¿no? Así que yo, que tenía cierta propensión a negarme casi a hacer esto, con el nombre de Gerardo Turiel y el de Ramón Mijares juntos, no he tenido más remedio que aceptar y meterme en este lío de hablar de la crisis. Sé que tenéis un sistema un poco distinto, pero casi preferiría, si no os importa, leer un texto que es poco más, es media hora, 35 minutos, y después ya entramos directamente, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé si ya se ha escrito y dicho tanto sobre la crisis que no sé si queda algo por decir. O sea que os pido indulgencia si repito cosas que son muy conocidas, y si tomo un camino de tratar de hacer más simple lo que es muy complejo en una crisis que es muy técnica y muy compleja, tan compleja y tan técnica que se nos escapa incluso a la mayoría de los economistas. Y trato de centrarme en elementos que tienen más que ver con la naturaleza o con los conceptos que con la propia técnica de la crisis, ¿no? La verdad es que en esta crisis hay de todo, ¿no? En esta crisis han confluido tantos factores, capaces cada uno por sí mismo de desatar una crisis en otros momentos, que se ha dicho que esta crisis se ha convertido en la tormenta perfecta, ¿no? Rememorando el título de la película. Seguramente como en las tormentas tropicales se ha ido fraguando en el océano del tiempo un huracán que ha tenido efectos devastadores una vez que ha tocado tierra, ¿no? Bueno, los elementos no han faltado en esta crisis y en esta trama: la gasolina y los ladrillos de la construcción, los especuladores y las hipotecas, la energía y los alimentos. Yo creo que las alegrías un poco del festín del crecimiento y a la vez las tristezas de la pobreza, los americanos que hemos hecho culpables y culpa han tenido, desde luego, o los chinos, muchas veces los otros, porque hemos echado la culpa a los otros, pero también los nuestros, nosotros mismos, ¿no? El caso es que con todos estos elementos, que en rara ocasión se juntan, lo que tenemos es una crisis que es como un laberinto, en el que igual, como he querido titular esta charla, en el que igual podemos encontrar la salida al final del túnel que acabar por perdernos sin encontrar de ningún modo la salida, ¿no? Yo creo que se comprende por eso una quietud inicial ante la duda y el desconcierto y los zigzagueos que ha habido en los primeros pasos. Y lo que me parece es que para evitar pérdidas y saber orientarse, habrá que recurrir seguramente a los principios más fiables y a la vez más elementales de la economía, de la ciencia económica que resulta bastante incomprensible para la gente y que los economistas además tratamos muchas veces de hacerla más incomprensible todavía, pero que llegados a este punto, yo creo que hay momentos en que para resolver o para entender las complejidades hay que recurrir a la sencillez, ¿no? Y recurriendo a la sencillez, lo que yo trataría de hacer, lo que yo quiero hacer, es tratar de explicar una crisis muy técnica y muy compleja como se podría explicar un ama de casa, y con términos de la economía doméstica, que creo que nos dicen tres principios muy elementales, ¿no? Que antes de entrar hay que dejar salir, que para comprar hay que vender, y que para repartir hay que tener y hay que crear, ¿no? Y hay que generar. Bueno, aunque ahora parece haberse convertido en un casino gigantesco que
que encumbra las apuestas más audaces y a los apostantes más atrevidos. Y ya se sabe que la economía tiene un componente muy psicológico, un componente muy propio de una ciencia que vive en un mundo de expectativas, en el que si todos creemos que la bolsa tiene que subir, sube, y si todos creemos que la bolsa tiene que bajar, baja, ¿no? Bueno, y lo primero que yo creo que se ha puesto de manifiesto en este gigantesco casino en el que se ha convertido la economía es que que hay que salir antes de entrar, o dicho de otro modo, que para volver a recuperar la actividad económica había que depurar la actividad económica que se estaba desarrollando hasta ahora y fundamentalmente en el ámbito de lo financiero, ¿no? Lo financiero en estas décadas ha alcanzado tal tamaño, tal dimensión global y tal autonomía que verdaderamente ya no se sabe ni quién ni cómo la gobierna, ¿no? Y incluso no se sabe si guarda relación alguna ya el mundo de la economía financiera con el mundo de la economía real. Lo que ha habido durante todos estos años es un movimiento descontrolado de valores, acciones, apuntes bancarios, bonos, créditos, depósitos, de un dinero que ya no es ni material, que es simplemente un apunte, muchas veces en la red. Un movimiento de documentos que han tenido valor de cambio, pero a veces hay que dudar si tienen valor de uso, y de documentos, en definitiva, de papeles, no son otra cosa, a los que damos un valor porque les damos confianza, hasta que la desconfianza acaba dejándolos sin valor, verdaderamente, ¿no? Y algo así, ya se ha explicado mucho, pero algo así es lo que ha ocurrido con las hipotecas basura, ¿no? Con esas malditas subprime, que se han convertido en una especie de colilla capaz de incendiar un bosque entero, el bosque de la economía, que son una especie de virus informático que circula por el sistema y que nos ha metido a todos miedo a encender el ordenador, ¿no? Por si nos contamina. Yo creo que a base de vender y de revender, de colocar y recolocar, de componer, de adornar muchas veces con lazos cajas que luego estaban vacías, pues ha surgido un recelo y un temor que por miedo a tenerlas, que es algo así como, me permitiría utilizar la figura de que por miedo a tener las cañerías contaminadas en tu casa, nos ha hecho a todos cerrar el grifo del crédito, en este caso, ¿no? Por eso creo que lo primero que había que hacer, y lo que se ha empezado a hacer, y lo que se ha hecho, era detectar, aflorar, dejar salir toda esa contaminación acumulada, ¿no? Y por eso digo, como en los vagones de metro, que antes de entrar hay que dejar salir. Primero hay que sacar y depurar todo el sistema para devolver una cierta confianza al mundo financiero una vez que se haya depurado. Y esto que hay que hacer en el mundo financiero, creo que va a haber que hacerse, que está empezando a hacerse, en otros mundos, en otros ámbitos de la economía real, como el sector de la construcción o como otros sectores de la actividad económica, ¿no? Por eso también lo primero que ha habido que hacer ha sido, como ha habido esta parálisis del crédito, que ha sido un elemento fundamental, el detonante fundamental de la crisis, ha sido necesario inyectar mucha liquidez en el sistema. Y ha habido que hacerlo después de que los reguladores fundamentales, los que tienen capacidad de hacerlo ahora, como el Banco Central Europeo, se resistiesen inicialmente, ¿eh? No habría más que mirar las hemerotecas para ver que pocos meses atrás Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, se negaba inicialmente a dar más liquidez por miedo, sobre todo a la inflación, que es el cometido fundamental que acaban teniendo y la preocupación fundamental que tienen los bancos centrales, ¿no? Pero claro, por temor a un derrumbe del sistema que ya se ha cobrado emblemáticas víctimas, y ante una crisis que alcanzaba tal dimensión que podía considerarse que era una crisis sistémica del conjunto del sistema, ha habido que romper ese principio, ha habido que inyectar liquidez, ha habido que poner en marcha planes de salvamento financiero en todo el mundo, que no han dejado de suscitar críticas muy comprensibles, y que yo entiendo, porque se trata de procesos de socialización de pérdidas, verdaderamente, pero que, aunque generen este rechazo desde un punto de vista conceptual, yo creo que eran inevitables desde un punto de vista operativo, si no se quería que el sistema se derrumbase, ¿no? Lo que ocurre es que ahora que se han llenado los pantanos los pantanos secos del crédito, lo que hemos descubierto es que aunque los pantanos están llenos, el crédito no fluye todavía, porque tenemos rotas las cañerías. Y verdaderamente esa es la fase en la que estamos, y eso es lo que todavía tenemos que hacer, ¿no?
Bueno, todas estas operaciones financieras costosas y verdaderamente espectaculares en algunos casos son, a mi modo de ver, imprescindibles, han sido imprescindibles, pero han sido sobre todo una terapia de choque, pero no son verdaderamente la solución del problema, ¿no? Es algo así como si hubiese habido que estabilizar al enfermo para luego, en urgencias, para luego ya en la UBI o en el quirófano empezar a hacerle la operación. Y para esa operación quirúrgica lo que se requiere ya es otro instrumental, otros análisis de otro nivel y de otra envergadura, ¿no? Seguramente hasta ahora hemos ido en auxilio de los bancos, pero para no dejar sin auxilio a los parados, que a partir de ahora van a tener fundamentalmente el protagonismo, ¿no? Si hemos tratado de salvar el sistema financiero, ha sido sobre todo para salvar la economía real, ¿no? Y hacia la economía real es a donde ahora hay que volver la vista y donde hay que concentrar, si todavía lo financiero no nos da más disgustos, donde hay que concentrar la acción y la vista para pensar y para seguir la inflación, el déficit público, el empleo, el crecimiento del PIB, ¿no? Y además para volver la vista sobre otro indicador que es más ignorado, del que se habla mucho menos, pero que a mí me parece muy importante en la medida en que es donde encontramos una de las explicaciones de la crisis, y que es el indicador del saldo exterior, de nuestras cuentas exteriores, ¿no? Fijaros, incluso cuando todo iba bien, ese saldo ya iba mal en España, ¿no? Y ya encendía el piloto rojo del déficit exterior, estaba como encendido en pleno vuelo, señalando la necesidad de aterrizar de una ficción que estaba empezando a dejar de funcionar, ¿no? La ficción es que compramos fuera más, bastante más de lo que vendemos, ¿no? Y eso quiere decir que gastamos más de lo que tenemos. Quiere decir que recurrimos al ahorro foráneo para el consumo interno, que nos financian desde el exterior nuestro nivel de bienestar, o dicho en términos más sencillos y coloquiales, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, y además, y sobre todo, que nos hemos retrasado en productividad y que nuestra economía ha perdido competitividad durante estas décadas y durante estos años, ¿no? Bueno, el principio de la economía doméstica que cada cual nos aplicaríamos es que para comprar hay que vender. Y entonces, para equilibrar ese saldo exterior, que es negativo, solo cabría hacer dos cosas: o compramos menos o vendemos más. Pero la aritmética y la lógica en esto no ofrece muchas más posibilidades, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que no sé si estamos dispuestos, si nos resistimos lógicamente a comprar menos, porque significa reducir nuestro nivel de consumo, rebajar nuestro nivel de vida y de bienestar, aunque ahí hay una operación imprescindible que desde luego debe hacerse, y que es una de las reformas estructurales pendientes en la economía española, que es producir una imprescindible reducción de la factura energética, de las importaciones de energía, que son uno de los elementos que más desequilibran nuestros saldos. Y eso desde luego no es una cosa que se haga de hoy para mañana. Como muchas de las soluciones de la crisis, y adelanto, de las soluciones reales de la crisis no son soluciones que podamos poner en marcha de hoy para mañana, ¿no? Como nos gustaría. Bueno, aunque tampoco sea una tarea de un solo día, ni de hoy para mañana, entonces solo nos queda la otra alternativa. Si no queremos comprar menos, tenemos que vender más. Y para vender más tenemos que producir más, tenemos que mejorar la productividad, tenemos que avanzar en ciencia e innovación, que diversificar sectores productivos, que contar con más empresas o con más emprendedores, y en fin, eso que más genéricamente se suele englobar bajo el rótulo de que tenemos que cambiar los motores de nuestra economía y los motores del crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que creo que fundamentalmente tenemos que hacer, lo que nos queda por hacer, lo que es largo de hacer, pero no podemos dejar de hacer de ninguna manera, ¿no? Si necesitáis en algún momento una guía para juzgar las medidas que cada día anuncian los gobiernos, la guía es esta. Las medidas serán buenas en la medida en que mejoren la productividad, la competitividad, las exportaciones españolas y la capacidad de producir productos y bienes y servicios en mercados
que tengan demanda y posibilidades de crecimiento futuro. Si no hacemos esto, yo creo que seguiremos entonces por un camino que no conduce a una solución, sino a una huida hacia adelante, y que se traducirá en un endeudamiento externo cada vez más importante, cada vez más difícil de financiar, y que desemboca, si no producimos, hipotecando activos de nuestra economía y vendiendo activos de nuestra economía, como ya empieza a ocurrir en algunos casos, ¿no? Bueno, frente a esta crisis hay que producir más, exportar más, competir mejor, pero también tenemos que proteger, ¿no? Proteger derechos sociales, porque esta crisis recae sobre el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Ayer veía una contraportada del País en que Óscar de la Renta, el modisto diseñador, decía una frase escandalosa dentro de la crisis, pero muy real, ¿no? El lujo no está en crisis. Verdaderamente la crisis recae sobre el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y amenaza a derechos y protecciones fundamentales que ha sido costoso alcanzar durante todos estos años, ¿no? Por eso en la crisis hay que tener también, más allá de las medidas productivas, un indudable acento social, a condición de que no nos quedemos solo con el acento, sino que sean realmente propuestas con solvencia, ¿no? Claro, el problema es que para repartir, que es a lo que estoy aludiendo, a una política de distribución, para repartir hay que tener o hay que crear. Y la crisis lo que pone precisamente en cuestión es ese principio, porque agudiza la contradicción que hace más necesaria la protección y la distribución y el reparto cuando menor es el crecimiento. Es decir, aumenta la brecha del desequilibrio entre unos ingresos sensiblemente a la baja, como se está viendo, y unos gastos imparablemente al alza, como ya está ocurriendo, pero sobre todo, como se va a ver dentro de muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, el déficit público será inevitable. Incluso, rompiendo la ortodoxia de todo este tiempo, hasta será necesario, no solo será inevitable, sino que será necesario para no tener que recortar derechos, ¿no? Lo que ocurre es que hay que preguntarse a continuación, ¿pero cuánto déficit? Porque no es indiferente cuál sea el nivel, ¿no? Y sobre todo, ¿hasta cuándo el déficit? Porque hablamos de un déficit permanente, un déficit que se puede desbocar y que a la vez que protege, entonces agudiza otras tensiones como la inflación, finalmente, que acaba siendo un impuesto a través del cual pagaremos la crisis. Y además de esto hay algo distinto, algo más que podamos hacer en este ámbito de la protección de derechos sensiblemente amenazada por la crisis. Yo creo que algunas otras cosas hay que hacer, y justamente de esas que no se pueden hacer de hoy para mañana, ¿no? A mí me parece que hemos estado acostumbrados en esta época a repartir la abundancia. Ya ha llegado el tiempo de acertar a administrar la escasez y a consolidar estilos de gobierno conscientes de que gestionar es elegir, ¿no? Y que gobernar es priorizar, verdaderamente, para no caer en la ficción del cuento de los derechos sin cuentas, ¿no? Ahora que necesitamos más protecciones y que nos ofrecen más protecciones y que nos prometen más protecciones, aunque no nos dicen cómo, me parece que hay que reflexionar muy seriamente y con rigor sobre el modo de sostener las políticas de bienestar, ¿no? Porque este es el momento para reflexionar muy seriamente y muy consensuadamente sobre el alcance, los contenidos, los modos de reconstrucción de las provisiones del estado de bienestar, para evitar o su desbordamiento o su crisis, ¿no? Porque realmente al estado de bienestar hay que protegerlo de los que lo amenazan, pero hay que protegerlo muchas veces también de los que lo protegen. Y realmente hay que transformarlo, porque solo lo que verdaderamente se transforma es lo que verdaderamente se puede conservar, y finalmente se puede conservar, ¿no? Bueno, habrá que reflexionar, por lo tanto, sobre todo esto, sobre todo lo ocurrido, y sacar algunas lecciones más de la crisis, que a mi modo de ver plantean dos principios fundamentales, dos elementos fundamentales. Y es que habrá que poner realidad donde ha habido mucha ficción y moderación donde ha habido, creo que, demasiados excesos, ¿no? No estamos, por mucho que hayamos pasado episodios
muy llamativos. No estamos todavía al final del túnel de la crisis, y todavía nos quedan por afrontar dificultades en el propio ámbito financiero, donde probablemente se produzcan movimientos de concentración y algunos episodios más todavía, pero sobre todo nos quedan por afrontar las dificultades de la economía real, es decir, las dificultades que tienen que ver con los problemas de la caída de la actividad y del crecimiento, el aumento del déficit, del desempleo, las crisis empresariales que ya estamos empezando a contemplar, porque lo que está claro es que hemos cambiado de ciclo y de momento, y que ya no vamos a tener una economía bendecida por un ciclo excepcional de inflación baja y de crecimiento muy rápido. Esto difícilmente se va a repetir, y tenemos ante nosotros el escenario de una recesión acusada, verdaderamente. Por lo tanto, vamos a cambiar de ciclo, y esa es la primera lección que tenemos que tener pendiente. Las cosas ya no van a ser, por desgracia, como fueron durante este largo ciclo de estos últimos años, ¿no? Tampoco vamos a poder mantener un exceso de gasto y un consumo como hemos tenido en estos años, que nos ha permitido vivir, como decíamos antes, por encima de nuestras posibilidades, y que nos ha conducido a una situación de fuerte endeudamiento que ahora se nos vuelve del revés, ¿no? Y que se nos vuelve del revés en un ámbito, en un proceso, en un marco, y que a mí me parece muy importante, y en el que seguramente no se ha incidido tanto por el agobio de los problemas financieros de cada día, pero en un marco en el que se está produciendo una profundísima redistribución de la renta y de la riqueza mundial, ¿no? Hombre, con ser bastante, yo creo que no es todo, que no es solo que 1.000 millones de chinos, por ejemplo, aspiren, y además legítimamente, a salir de la pobreza, sino que ahora lo curioso, lo llamativo, lo singular, es que países como la propia China, o India, o Rusia, o Singapur, o todos los del Golfo Pérsico, tienen posibilidades de actuar en ese terreno, tienen posibilidades de hacer algo con los recursos que han ido acumulando en los fondos soberanos, ¿no? Bueno, se dan cifras todos los días de los fondos soberanos, aunque yo creo que se dan a voleo, porque me consta que, por ejemplo, en el Banco de España se está tratando de hacer una estimación de cuáles son estos fondos soberanos, que no se sabe con propiedad cuántos son. Sí, bueno, sí, en definitiva, y para decirlo simplemente... Esta mañana se hablaba de que fondos soberanos querían comprar parte de la Infadesa, etc. Claro. Que son fondos soberanos. No, en definitiva, y simplemente son fondos, son dólares o divisas internacionales o euros que han acumulado algunos países como estos eso es, los estados de países como los que acabo de señalar, pues por su capacidad exportadora, o porque venden petróleo, o porque han tenido posiciones favorables en el mercado y en el comercio mundial. Tienen grandes cantidades de dinero esos estados, que ahora, y liquidez, que no tienen en cambio los países que consideramos desarrollados, que tienen que recurrir a ellos ahora para que les presten ese dinero que han conseguido, ¿no? La faltriquera, ¿no? Claro, eso es. La faltriquera. Llena. Por lo tanto, estos son los nuevos actores fundamentales de la escena internacional, que les está permitiendo ser prestamistas durante la crisis, pero que les está permitiendo, en términos geopolíticos, además, y en términos económicos, adoptar posiciones de privilegio. Están comprando partes fundamentales del corazón del sistema capitalista, ¿no? Yo creo que sin necesidad de recurrir a grandes ejemplos y a muchos ejemplos que se podrían dar, porque está lleno y cada día hay más, valdría uno que entiende todo el mundo. No estamos viendo ya que los equipos de fútbol de la Premier League inglesa están siendo comprados por los grandes magnates de todos los sitios. Bueno, pues en definitiva, la esencia y la naturaleza del proceso es esta. No hay que explicar mucho más, porque la esencia es justamente esa misma. Bueno, yo creo que además, como lecciones de la crisis, y más allá de las convulsiones financieras, esta crisis nos ha servido también para mostrar la ficción. Decía que va a haber que poner mucha realidad donde antes había ficción, la ficción sobre la que se asienta el conjunto del sistema, que bajo esta apariencia de certidumbre se esconde mucha incertidumbre, y bajo la apariencia de solidez mucha fragilidad, y un sistema y un capitalismo que tiene mucho de economía de artificio,
Tenemos un capitalismo, hemos vivido en un capitalismo muy cautivador. No estamos en el capitalismo duro del siglo XIX. Estamos en un capitalismo que nos ha convencido, que nos ha ganado, que es dominador bajo formas suaves, que mantiene paradojas absolutamente obscenas como que invita a lo que niega. Es decir, que invita a las grandes marcas, a Nike, y está invitando a las marcas Nike a los pobres de Nigeria, ¿no? Que igualan las ideas porque nos ha hecho a todos muy iguales. Es sorprendente ver, por ejemplo, los chicos jóvenes, cuando vas a cualquier país del mundo, desarrollado o subdesarrollado, que visten todos igual, que se ha globalizado en los patrones de consumo y en los modos, pero que ha diferenciado claramente en las oportunidades de acceder a ellos, ¿no? Yo creo que es un sistema que coloca ilusiones en el lugar de los hechos y que ha cambiado lo real por lo virtual, que ha penetrado de tal modo que suple la falta de convicciones con la oferta de identidades en la compra de productos, verdaderamente, ¿no? Que ha hecho que nos identifiquemos nuestros estilos de vida con los estilos de vida que nos presenta, que nos vende la publicidad cada día, ¿no? Y que en definitiva ha hecho de la realidad toda una escenografía en la que lo que importa es el artificio y donde la apariencia cuenta siempre mucho más que la sustancia. Por eso es muy de ficción, y esa ficción también hemos aprendido algo de ella durante esta crisis, ¿no? Bueno, hemos aprendido en otros sentidos, en el sentido de que bajo el ropaje de un pensamiento único en la economía, en que la única disidencia, es curioso que parecía provenir de la realidad, lo único que no estaba de acuerdo con el pensamiento económico era la realidad económica, pues ha habido también mucha ficción y muchos excesos. Ha habido una fe ciega en el mercado, que creo que se ha resquebrajado, y que nos invita a volver a las fuentes originales, Adam Smith, por ejemplo, para reconocer a la vez el poder del mercado, que no hay que eliminar, porque no tenemos otro sistema asignador de recursos alternativo, para saber del poder del mercado, pero para saber al mismo tiempo los fallos que ese mercado tiene, ¿no? Y para sacar la lección de a dónde conduce una absoluta desorganización de los mercados, preconizada por quienes decían dejen libre al mercado y no hagan absolutamente nada más. Ahora sí sabemos que aunque no haya un sustituto para el mercado, los mercados tienen que tener normas y regulaciones, ¿no? Porque para entenderlo también de un modo simple, a alguien se le ocurre que afirmar la libertad individual de conducir y de conducir cada uno su coche a donde le da la gana, cuando quiera y a la hora que quiera, es incompatible con que haya unas normas de circulación y de tráfico. Realmente es casi lo que teníamos. Es decir, en nombre de la libertad, de que cada uno, de la libertad personal o de la libertad de mercado, de ir a donde quieras, era como si hubiésemos dicho, pero vayan ustedes sin ninguna norma, salvajemente por la carretera, sin que tengamos el acuerdo de ir todos por la derecha para no chocar unos con otros, ¿no? Bueno, creo que se ha puesto de manifiesto también limitaciones de orden más teórico, de orden más analítico, de la propia economía y de las políticas económicas. La economía ha crecido mucho en potencial analítico, en capacidad de explicar y en instrumentos para abordar los problemas, pero ha mostrado también una gravísima limitación para resolver los problemas reales de la sociedad, ¿no? Hemos desarrollado una gran capacidad analítica para resolver problemas de derivados financieros y simultáneamente no hemos sido capaces de dar un paso adelante en la lucha contra la pobreza en el mundo, ¿no? Y las políticas económicas tampoco han digerido las nuevas realidades, ni han sido capaces de replantear una arquitectura económica internacional. Los gobiernos son víctimas en este sentido de esa limitación de las políticas económicas y de ahí que hayan estado perplejos, ¿no? Bueno, en poco tiempo, en definitiva, nada parece igual y sorprende la fragilidad de un sistema que aparentemente era muy sólido y de unos hechos que han sido asombrosos, ¿no? Yo creo que en esta crisis casi habría que decir lo de Santa Teresa hablando de la fe, ¿no? Mientras menos lo entiendo, más lo creo. No hace falta que entendamos mucho lo que ha ocurrido, pero hemos tenido que creer que el sistema ha cambiado y el paisaje ha cambiado radicalmente. Yo creo que algún día se escribirá la historia, que tiene que ser muy jugosa, de la trastienda de la crisis, y entonces ese día podremos ver
un poco el abismo al que nos hemos ido asomando cuando el secretario del Tesoro o el presidente de la Reserva Federal Americana decían un fin de semana que sin el plan de los 700.000 millones el lunes nos quedamos sin economía. Realmente durante esta crisis hemos aprendido muchas cosas de estos. Creo que hemos visto además muchos gestos de desconcierto. El desconcierto de los propios economistas, que no hemos sabido reaccionar ni decir, y todavía no lo sabemos del todo, ¿no? Yo creo que ante la perplejidad de una crisis que ha reunido tantos elementos y que nos ha sorprendido, han dominado los gestos. La política son gestos, pero no debiera ser solo gestos. La economía son expectativas. Y junto a los gestos y las expectativas creo que es lo que ha dominado la escena y compuesto la mímica fundamental de todas estas semanas de crisis, ¿no? Ha habido reuniones sin fin, seguramente para evitar deslizarse hacia abajo por la pendiente se ha subido hacia arriba convocando cumbres. Hemos visto a banqueros que habitualmente son mudos, los hemos visto demudados en esta ocasión. Hemos visto a la izquierda defendiendo el mercado y a la derecha propugnando la intervención, sorprendentemente. No sé, casi habría que decir lo que un coloquio que se celebró recientemente en Barcelona, políticos sin ideas e intelectuales sin poder. Seguramente ha habido algo de eso en estas semanas, en este proceso. Aquí yo creo que quien mejor ha mantenido el tipo ha sido la ciudadanía, que sin entender gran cosa, porque no ha entendido gran cosa, ha mantenido la calma y ha evitado una desordenada estampida que da vértigo pensar lo que podría haber podido originar. Bueno, creo que es poco resultado hasta ahora para tanto espectáculo como el que ha habido, probablemente esperando los gobiernos más que nada que empezase a escampar, ¿no? Y eso porque hay pocos resortes para afrontar una crisis como esta, porque hay instrumentos limitados de política económica. Es como si tratásemos de despegar a pedales un potente reactor en un aeropuerto, ¿no? Quizá porque todo se ha ido un poco de las manos de todos, ¿no? Bueno, voy terminando ya, ¿no? Por eso esta crisis decía al principio que es como un laberinto, aunque más que un laberinto yo creo que es una encrucijada, que es todo lo contrario de un callejón sin salida. Lo que pasa que en las encrucijadas la clave está en acertar con el camino que hay que elegir, ¿no? Si me pedís a mí que yo marque el camino, pues diré que no lo sé. Si lo supiese estaría en Washington ahora seguramente, en lugar de en un despacho prestigioso como este. Y además Krugman, el premio Nobel de Economía este año, que tuvimos la fortuna de tener por aquí con motivo de los premios Príncipe de Asturias y de que diese una conferencia en la Facultad de Económicas, dividía a los economistas en dos tipos, entre los profesores y los vendedores de políticas económicas, ¿no? Yo desde luego quiero incluirme dentro de los profesores, aunque me iría mejor desde luego siendo vendedor de políticas económicas, porque al menos venden libros de aeropuerto, ¿no? Y además gurús ya hemos tenido muchos, ¿no? Y no siempre han sido muy acertados. Y además los economistas es conocido que servimos para determinadas cosas, pero no nos han dado el don de ser certeros con el futuro, somos más certeros con el pasado. Y cada vez que nos hemos metido a previsiones, pues no sé si hemos acertado de todo, ¿no? Se ha llegado a caricaturizar al economista como el que explica mañana por qué no se ha cumplido hoy lo que predijo ayer, ¿no? Y aunque de verdad, también es verdad que debería ocurrirnos como a los médicos, ¿no? A los médicos se les pide que curen la enfermedad, no que prevean que uno se va a poner enfermo. Y a los economistas pues debería ocurrirnos algo similar, ¿no? Bueno, en todo caso, y sin ninguna pretensión por lo tanto de saber lo que no está a mi alcance saber, lo que sí creo es que se empiezan a apuntar algunas líneas, y con esto termino en cinco minutos, algunas líneas de lo que habrá que hacer después de lo hecho, de lo que queda todavía por hacer para salir de esta crisis o para encontrar el camino en esa encrucijada, ¿no? Bueno, creo que hay dos ámbitos fundamentales en los que todavía hay que actuar. Primero, consolidar un sistema financiero que ha quedado muy herido,
en el que se van a vivir, como decía antes, movimientos de concentración, que todavía nos puede dar alguna sorpresa y que requiere recobrar una confianza que se ha resquebrajado profundamente, ¿no? Y además, habrá que refundar el sistema de relaciones financieras internacionales, como se ha empezado a querer hacer con la cumbre del G20, porque hay que tener una nueva arquitectura internacional, que no quiere decir que haya que reinventar el capitalismo, ¿no? Sino que esto que decía Sarkozy, esto es excesivo, no se reinventa el capitalismo y menos en un fin de semana, ¿no? Pero en todo caso sí que habrá que asentarlo sobre unas nuevas bases que refuercen algún tipo de regulaciones, manteniendo el mercado, pero que refuercen regulaciones, que estrechen la cooperación económica internacional, que ha sido un elemento central de la crisis, y que pongan en marcha instituciones globales para manejar una economía que ya es global y que está por encima de las capacidades de manejo de los países e incluso de las áreas, de las grandes áreas económicas, ¿no? Yo creo que el punto de partida lo ha marcado la cooperación europea, después de un inicial desastre. Se ha marcado con la cooperación inicial, con la cooperación económica europea, y con el camino que ha marcado el plan de Gordon Brown, que ha sido el político ganador claramente de esta crisis, que ha ido apuntando algunas líneas para este momento después, que se concretan en una transparencia financiera mucho mayor, en una mayor regulación de productos como los derivados financieros, en un mayor control por parte de agencias y de instituciones del sistema, en el establecimiento de reglas más claras para definir la liquidez y el capital que han de tener los bancos, porque el apalancamiento de los bancos ha desbordado las previsiones y la prudencia, y en un aumento de toda la cooperación internacional. Bueno, y en segundo lugar, el segundo bloque de políticas tienen que mirar indudablemente hacia la economía real y hacia los problemas de la caída de actividad, del crecimiento y la subida del desempleo, ¿no? Ahí las políticas económicas tienen muchas y muy serias limitaciones. Los dos instrumentos de política económica tradicionales son la política monetaria y la política fiscal, ¿no? La política monetaria es una política que ya está fuera del alcance de los estados, es decir, España no puede hacer nada en política monetaria porque no tiene esa competencia que ya la tiene el Banco Central Europeo, ¿no? Y ahí, pues, obviamente lo que la política monetaria puede hacer es reducir los tipos de interés. No hay mucho, además de inyectar liquidez como se ha inyectado, reducir los tipos de interés, lo cual plantea un problema, siempre un trade-off, como decimos los economistas, entre las necesidades de reactivar reduciendo tipos de interés y las tensiones que puedan surgir en el mercado, en tensiones inflacionistas como consecuencia de políticas monetarias más expansivas, ¿no? En Europa todavía contamos con margen en los tipos de interés, pero es verdad que la política de reducción de tipos de interés en otras áreas del mundo ya tiene muy poco margen, porque ¿qué más se van a reducir los tipos de interés en Estados Unidos? ¿Qué más se van a reducir en Japón, ¿no? Aunque en Europa, como son más altos todavía, sí que hay más márgenes, ¿no? Y por eso se ha ido, y se ha vuelto la vista ahora también al otro instrumento de política económica, la política fiscal, donde se han roto ortodoxias tradicionales y se ha empezado a hablar de paquetes de estímulo fiscal muy fuertes, porque hay que incentivar por todas estas vías el consumo, porque si el consumo se cae entramos en un círculo vicioso de los que son propios en la economía, que funciona o por círculos virtuosos o por círculos viciosos, que contribuirán a deprimir todavía más la actividad, ¿no? Ahora bien, con estos dos instrumentos, a pesar de estos dos instrumentos, yo creo que todavía esto no será suficiente. Que todo esto puede servir para salvar los momentos, o para ayudar, para paliar la crisis, o para ayudarlos en los momentos peores, pero que hay que hacer operaciones de fondo en la economía y reformas, esto que llamamos también genéricamente reformas estructurales, que en definitiva no dejan de remitir a lo que decía al principio, que para comprar hay que vender y que para repartir hay que generar y hay que crear, ¿no? Y que tenemos que trabajar en profundas reformas estructurales que mejoren la productividad, la competitividad de nuestra economía, que cambien los motores del crecimiento económico y que replanteen las bases de nuestro sistema de bienestar.
concretarlas es una tarea que no es para una sesión solo, que es muy sectorial, en la que habría que hablar y qué se puede hacer en el sector del automóvil, o qué se puede hacer en el sector de la construcción, o qué se puede hacer en la investigación científica y tecnológica y cómo aplicarla, y además no se puede hacer para que los efectos sean de un día, porque en esto llevamos mucho retraso. Bueno, ahora sí que acabo ya. En definitiva, que esta crisis, que es como un laberinto, o mejor, como una encrucijada, nos ha dicho y nos ha puesto de relieve, sobre todo una cosa, que ya sabemos a dónde conduce una absoluta desorganización de los mercados, ¿no? Fijaros, hasta no hace mucho, la locura se vestía de sensatez y la sensatez de locura en el mundo de la economía. Y bajo el manto de la racionalidad económica se encubría muchísima irracionalidad, como hemos visto, ¿no? Por eso habrá que estar atentos a la advertencia de la viñeta del roto de hace unas semanas en El País, que decía, a ver si vuelve la sensatez a los mercados y podemos seguir con la locura. Pero bueno, para acabar, demos una oportunidad al optimismo. No quisiera acabar con un sentido pesimista, con un tono pesimista. Demos una oportunidad al optimismo y quedémonos en cambio con la imagen, esa imagen de Schumpeter, de la destrucción creativa. La economía funciona destruyendo actividad y generando actividad que la repone, que la moderniza, que la hace más moderna y más competitiva, ¿no? Y si los economistas no tenemos suficientes referencias, pues vayamos a las referencias de siempre, a referencias en este caso de la filosofía y de una mujer como María Zambrano, que dejó dicho que una catástrofe solo es catastrófica si de ella no nace nada que la redima. Bueno, pues esperemos que de esta crisis nazcan cosas que la rediman, y en eso es en lo que yo creo que todavía tenemos que confiar y por lo que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias por vuestra atención y a partir de ahora charlamos. Gracias. Fantástico. Te felicitamos. Bueno, sí, fantástico. Seguro que hay cantidad de cuestiones. No, Muchas. Hombre, yo sí, como dice Ramón, felicitarte, Juan, con todo cariño, todos te felicitamos. No sé cómo pasaremos el fin de semana, pero el lunes seguirá habiendo economía. Sí. Bueno, el tema es, hay dos polos básicos en esta situación, y hasta ahora estamos viendo a la banca, pues, de rodillas, por las esquinas, en las puertas de las iglesias, con la mano extendida, una caridad, por el amor de Dios, y el Papa ha estado ahí, y cuando llegue el paro con la mano tendida en las iglesias lo veremos, y qué va a ocurrir con Papá Estado, porque para hacer frente a eso está ahí apaciguado, amortiguado de momento, pero que va hasta allá, digo yo. Sin duda. No sé, pregunto, No, sin duda. Ese es el problema, ¿no? Hasta ahora, claro, ha sido tan espectacular lo que ha ocurrido con la banca, con el sistema financiero, claro, y por otra parte tan imprescindible que el sistema financiero no se venga abajo. Pero hay pasta para todos, para la banca y para los parados. Bueno, eso. Claro, joder. La pasta para la banca, coño, ¿no? Por ahí va, Ramón. La pasta no se ha difuminado, la pasta está en algún sitio. bueno, aparte que hay. Eso porque eso es como la energía, ni siquiera se Sí, destruye, se transforma. Se cambia de bolsillo. Pero si es la faltriquera, La faltriquera. Con lo Claro, cual alguien el la tiene. concepto. No, pero en todo caso, quien sí que tiene dificultades financieras son los estados. Porque a los estados, a los gobiernos, ahora no les ha llegado más dinero. Les llega menos. Es decir, la caída por impuestos, el otro día decía Solves con mucha ironía, le decían, ¿usted va a reducir los impuestos? Y decía, los impuestos ya me han reducido a mí. Ya se me han reducido. Yo ya estoy recaudando muchísimo menos, ¿no? De ahí, claro, lo que yo planteaba, es decir, la gran contradicción que se plantea y el gran problema que se plantea en una crisis de estas características es que si queremos mantener las protecciones, y en este caso hemos tenido que proteger incluso a los bancos, cosa que es asombrosa. Porque antes decías que antes de dejar salir, Sí. y bueno, la depuración y todas estas cosas, ¿no? Sí. ¿No sería lo lógico para depurar y después de sentar dejar salir, dejar caer, como se dejó caer a Lehman Brothers, a esa banca y que salga lo que tenga que salir, pero limpio, como decías tú? Porque claro, eso está podre. Sí. Esta banca está podre hoy por hoy. Sí. Llena de tóxicos.
El problema es que eso seguramente es lo que pensó el secretario del Tesoro americano cuando dejó caer a Lehman Brothers. Pero cuando vio que después de caer Lehman Brothers empezaba a caer como unas piezas de dominó, todos en cadena, dijo, me quedo sin economía. El lunes... ¿Eso qué quiere decir? Me quedo No, sin economía. Eso no quiere, no sé exactamente, yo me he preguntado qué quiere decir, me parece la frase más tenebrosa, más enigmática, bueno, claro, más rotunda, pero quiere decir que el lunes nos encontramos que se ha caído todo el sistema, que no hay bancos, que no hay bolsa, y que entonces no sabemos qué hacer, que no hay dinero en los y que no hay cajeros. dinero y que en los cajeros, y que el dinero en los cajeros y que el dinero no te vale, y que no sabemos qué hacer. Imagínate. Que realmente ¿Eso sería posible? El corralito. Lo que pasa es que sí, pero el corralito. Pero mundial, ¿tú crees? Sí, pero es que no. Pero en Wall Street. A nivel mundial. Pero en Wall Street, ¿no? No, y el Entonces, ¿qué corralito pasa? me decía, sacas un poco, pero tengo algo, pero es que aquí nada. Pues si lo dejo caer, es que lo abro. Claro, es que el fin de semana ese y todo lo que se ha planteado, a mí me parece una de las frases de la historia, verdaderamente. ¿No? Tiene su coña, ¿eh? Porque realmente te está mostrando lo cerca que hemos estado del abismo. Por eso también decía, claro, a todos como ciudadanos nos parece muy rechazable que estemos financiando a bancos, y que estemos financiando a bancos que además lucen unos beneficios extraordinarios. Es que hasta hace 6 meses, hasta hace 6 meses, es que yo creo además que de... Perdona, no, es que a propósito de eso, sí, supongo que lo oísteis, alguien comentó que en Alemania Angela Merkel, bueno, como todos los demás jefes de Estado, pues está tomando medidas con la banca, y entonces, a ver si consigo explicarlo bien, la idea es algo así como que solo iban a dar dinero a aquellos bancos o entidades financieras cuyos directivos no pusiesen un tope de sueldo anual de 300.000 euros. Bueno, pues de los 10 que habían ido a pedir, 5 se retiraron. Claro. O sea que ahí hay un pasteleo, yo es lo que veo. Absolutamente. Porque resulta, claro, es un momento de pedir y todos, como dice Gerardo, a pedir a la puerta de la iglesia. Pero cuando ¿Y si se sale dice, mal, oye, no pasa nada? vale, yo te lo doy, pero eso de que tus ejecutivos ganen 1,5 millones de euros al mes, no. Al año 300.000 euros, bueno, pues no sé cuántas entidades financieras ya no pedimos. ¿Qué pasa? Una patada de bofos. Lo que pasa que es verdad, no, eso es verdad, y es de las cosas que, bueno, por cierto, que ahora que veo a Carmen, me alegra mucho estar, he dicho al principio, Carmen, me alegra mucho estar aquí en este seminario, Gerardo, y recordándolo a él. No, quiero decir que es verdad, eso es absolutamente cierto, son los excesos desproporcionados que ha habido en el sistema y que el sistema ha ido alimentando, ¿no? Y que probablemente va a ser difícil de erradicar. A lo mejor en Wall Street sí, porque parcialmente, pero ¿quién va a erradicar eso ahora en el jeque árabe que tiene todo el dinero del mundo, o en Abramovich que compra los equipos que le dan la gana, ¿no? Es escandaloso. Ahora, y a eso va a haber que poner coto. Y yo creo que las leyes y el nuevo sistema tiene que poner coto a eso, pero eso no resuelve los problemas de eficacia del sistema. Eso corresponde al plano de la ética y de la moral, y por lo tanto es intolerable. Pero no resuelve el problema de que no sé cuántos... Mira, para decirlo de otro modo, esto es exactamente, por poner otro ejemplo, esto es exactamente igual que si estamos hablando de que algún constructor, y se nos ocurrirían muchos nombres, pero no diremos ninguno, algún constructor haya hecho todo tipo de disparates, ganado todo tipo de dinero, desfalcos, etc. Y por lo tanto ese señor tendrá una responsabilidad y habrá que limitar situaciones como esas. Pero el problema es que ha hecho 5.000 viviendas con 5.000 personas que han puesto su dinero, y que lo que no podemos hacer es que esas viviendas se caigan, porque entonces pierden los 5.000 señores. Aunque nos demos el gustazo moral y ético de decir a este señor lo hemos empapelado por sinvergüenza y por canalla, tenemos a la vez que mantener el edificio. Y si el gobierno tiene que poner dinero para mantener ese edificio en favor de esas 5.000 familias, aunque el causante haya sido un sinvergüenza, el sinvergüenza a la cárcel, pero el gobierno poniendo el dinero para que esas 5.000 familias no se queden durmiendo debajo de un... Pero ahora perros para todos. No, de ahí partíamos. No, habrá esto es elástico, vamos a ver, y es muy importante, es uno de los temas. El gobierno se encuentra, o los gobiernos se encuentran ahora con que sus ingresos son menores y los pagos tienen que ser mucho mayores. 50.000 millones de euros para la banca. Bueno, a ver qué queda. ¿qué capacidad tienen los gobiernos? Hacer déficit.
Hasta ahora ¿Hasta la... dónde? Porque, claro, Eso es, si yo es decía, diferente, ¿hasta dónde y si hasta la Unión cuándo? Europea, No, ese salta por los aires. pues eso. Es decir, la ortodoxia ha saltado por los aires ya. Hasta ahora se decía, los estados no tienen que tener déficit, tienen que procurar tener superávit. En todo caso, la Unión Europea había marcado un 3% como límite, pero no solo, pero recomendaba tener superávit, incluso acercarse al superávit. Eso ha saltado por los aires porque no hay otra solución si los gobiernos no hacen déficit. No hay otra solución para mantener las Pero protecciones. incluso para tener ese déficit también tenemos, porque lo decía ayer el presidente del Banco de España, ¿no? O sea, cuidado con el déficit, Claro. porque cuando vayamos a sacar dinero fuera y a pedir, oye, déjame dinero que tengo, que estoy en déficit, de, uy, pero tu solvencia... Bueno, la otra cosa es que, ¿cuándo me vas a claro, devolver? ¿Cómo me por vas eso- a devolver? ¿Cuánto me vas a pagar para Claro, devolvérmelo? por eso yo insisto también en eso y en el endeudamiento externo. Es decir, la otra cosa es, nosotros nos endeudamos externamente, pero endeudarse externamente España, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Estado español emite bonos o certificados de crédito que ponen en el mercado mundial y que dice, mire, como yo necesito 1.000 millones de euros o 10.000 millones de euros para esto, pues la forma de financiarme es con el respaldo del Estado, que es el respaldo más sólido y el único confiable que hay todavía por ahora, en estos momentos. Yo doy estos papeles por los que le debo a usted no sé quién. Pero ¿quién me los compra? ¿Y en qué condiciones me los compra? Ahí son las dos cosas. Es decir, ¿en qué condiciones, si nosotros tenemos más deuda y más déficit, nos costará más colocar esos papeles? Es que es como al nivel de una persona. Como al nivel de... Por eso la economía hay que explicarla en términos de economía doméstica. Entonces nos costará mucho más. ¿Y a quién hay que pedirlo? Pues quienes tienen el dinero ahora, donde está el dinero, son los árabes, son los jeques, son China, son India, son estos países emergentes que ahora, y por eso yo creo que se puede decir que ha cambiado realmente esta crisis, es el equivalente, a mi modo de ver, a lo que la caída de las Torres Gemelas ha sido en el orden geopolítico. Esto ha sido en el orden económico. Y yo creo que marca verdaderamente el fin de una época, no del mercado, pero sí el fin de un modo de concebir el mercado, de relacionarse en el mercado, y el fin de una hegemonía de Estados Unidos, que en todo caso va a tener que compartir con otros. Y en todo caso, además, quienes ahora tienen el dinero van a tener posiciones en la economía mundial, porque al final los grandes negocios del mundo, las grandes empresas del mundo, van siendo comprados por ellos, como os decía, como los equipos de fútbol. Nosotros tenemos el equipo de fútbol, pero ellos tienen la capacidad de comprarlo y de hacerse directivos. Barclays en Gran Bretaña el 20% lo compra un jeque. Claro, El 20%. tenemos lo que entrar en lo de Gordon Brown. Lo bueno que tenemos todavía son que tenemos la marca, ¿no? Esto es exactamente igual que el Real Madrid. Tiene la marca Real Madrid, pero bueno, ha tenido que vender a Robinho al Manchester de un jeque, ¿no? Y tendrá que vender probablemente otros. Por fortuna tenemos todavía marcas y marcas que les interesan y capacidades reproductivas y tecnológicas que interesan a otros, pero se está recomponiendo absolutamente el equilibrio de poderes mundial. Y para hacer caja, como tú decías, hay que producir más, mejor y tal. ¿Y eso? Porque eso tampoco se hace de un día para otro. No, y además todo el mundo, cuando hablas de eso... Lo que es sorprendente es que aquí hemos vivido de espaldas a todo eso y queriendo no ser conscientes de ello, ¿no? Porque eso se sabe desde hace mucho tiempo. El tema de Se la está diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, ¿quién- Felipe González. No, pues además tú les- El gran filósofo del siglo XX, que dice pues. ¿Quién no sabía que el ladrillo se tenía que venir abajo un día? ¿No? Sí. Claro. Joder. Pero nadie ha querido creerlo. Todo el mundo ha jugado con expectativas al alza, ¿no? Hasta el día que las expectativas se han vuelto a la baja, ¿no? Entonces, claro, eso no es nada sencillo, pero es la solución de fondo. Lo que pasa es que las soluciones de reformas estructurales, digamos, son soluciones para 5 años, para 10 años. Es decir, como nosotros que somos, Ana, Luis, que lo sabéis muy bien, que somos de la universidad, o sea, ¿cómo fomentas la capacidad de investigación y que esa investigación se transfiera y que además se traduzca en productos y en patentes y en ventajas? ¿Tú esto lo improvisas de hoy para mañana o no? Lo que pasa es que nuestro país es verdad que tiene potenciales en ámbitos como este que no han sido convenientemente explotados todavía. Ahora podrías decir, oiga, mire, usted a pesar de todo lo que tiene que gastar, gobierno, en cambio no deje de gastar en potenciar mucho la investigación. Por ejemplo, ¿no? Si usted recorta la investigación, pues usted estará salvando la papeleta, pero no estará
promoviendo un cambio estructural en el fondo de la economía. Seguimos viviendo de la intuición en lugar de la investigación. Y creo que tenemos gobiernos, si me permitís además hacer ya una cosa de orden personal y más política, si queréis, creo que tenemos gobiernos que han sido muy adecuados para repartir la abundancia y afirmar derechos, pero que son poco adecuados para gestionar la escasez y apretarse el cinturón. Y que tienen que cambiar de lógica. Eso es lo jodido. Claro. Porque hasta ahora se ha creído que gobernar era repartir. Claro, efectivamente. Y realmente gobernar y Después con la gestionar caja llena y venga, es priorizar, claro. es elegir. Claro. Sí. Y saber que yo tengo que elegir una cosa porque no puedo hacer entre dos, porque no puedo hacer las dos. Yo por eso, una de las cosas más interesantes que dijo en la conversación, me parece, o en la charla, fue la actitud de la ciudadanía. Porque yo hace tiempo que llevo pensando, ¿no?, desde que empezó todo esto, que efectivamente, bueno, pues podíamos volvernos todos chiflados y ir a sacar el dinero. Mi misma madre, que es una señora viuda, dijo, voy a sacar todo el dinero del banco. Y dije, mamá, estás loca. Pues si yo lo tengo en casa y cuando esto pase, lo vuelvo a meter en el banco. Haz el favor, mamá. Bueno, esto es un ejemplo de lo que podemos haber hecho todos. Y no hicimos. Y como dijo, pues todos nos comportamos con una sensatez que yo, pero a la vez como con una cierta tensión, porque estás todo el rato pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces yo, eso lo hace un poco con lo que creo que tiene que ser la actitud también de los gobiernos o de las personas que en estos momentos tomen decisiones. Estamos siendo muy prudentes y comportándonos muy bien, pero ellos tienen que dar la talla, porque va a llegar un momento en que les vamos a dar un corte de manga. Sí, sí. A mí eso me parece muy importante en estos momentos. Y Sí, luego sí. tengo una pregunta, una cosa, los ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer? Cada uno haremos lo que nos parezca, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es, ¿debemos de seguir comportándonos como si no pasara nada en la medida de nuestras posibilidades? Es decir, pues yendo de viaje, yendo a cenar, comprando ropa, yo qué sé, tomando copas, siempre que se pueda, ¿eh? ¿O debemos de no hacer nada de eso y guardar el dinero por si vienen peores momentos? Eso no, claro, porque eso Está bien, sí, sí. Eso es lo que está haciendo todo el mundo, porque todavía se decía lo que había bajado el consumo. Claro, que los bancos han ido bajando. Porque si lo consumes... Por eso digo, ya, pero por otro lado la situación es tan espantosa y realmente nadie es capaz de decirnos qué va a pasar aquí, y cada vez las noticias son más peores, hablando mal, como se dice normalmente. Todos están en los cuarteles de invierno. Pues dices, oye, o me voy de viaje ahora una semana a Londres, que tengo dinero en estos momentos, o ese dinero lo guardo para ver qué es lo que puede pasar. Y lo guardo en un banco a riesgo No, de que se no, vaya a no, quedar. lo guardo en el colchón, por supuesto. No quiero hablar. A ver. Mira, no, lo peor que puede hacer un economista es dar consejos de este tipo. Bueno, Porque, es un consejo así. entre otras cosas, pues yo he tenido... Mira, todos tenemos algún amigo que se considera muy experto, y yo cada vez que un amigo muy experto en bolsa me ha dicho que compre algo, ha sido una ruina. Y después, claro, tienes que recriminárselo. Tienes que decir, bueno, tú que me Te pillas por la calle. Es una cuestión que pongo No, a sí, ver sí, sí. lo que opinan. No, está bien, pero está muy bien lo que dices. Dos cosas, ¿no? Primero, lo de el pánico que se pudo haber generado. Yo creo que la ciudadanía ahí, como he dicho, creo que ha mostrado serenidad y además pautas modernas de comportamiento. Es verdad que a eso ayudó también el tener un fondo de garantía de depósitos que te garantiza una parte, y lo que inevitablemente hicieron países, y empezaron países europeos diciendo garantizamos todo. Primero, garantizar todo es una ficción, Eso es posible. Por eso digo que pero te da confianza. pongan la medida, sí. Sí, porque te garantiza todo si quiebra una entidad. Claro. Pero si quebrasen todas las Eso entidades, es todo mentira. es imposible. Pero te da confianza y te limita esos movimientos, ¿no? Algún día habrá que estudiar lo que será curioso cuando pase la crisis y alguien de la universidad que tenga que hacer una tesis doctoral o esto, habrá que ver el comportamiento del cliente, racional del cliente, repartiendo durante esos días dinero en 20.000, en unidades de 20.000 entre muchos bancos. Sí. Quien tenga más de 20.000, bueno. Porque efectivamente, mientras el tope era ese, creo que ha habido todo tipo de movimientos que además, claro, casi llevaba a que los bancos hayan conseguido o no mercado, no por ser más eficientes o mejores o por cautivar a los clientes, sino por otra cosa inducida, porque cada cliente ha sido racional y ha dicho, yo no trabajo con el Popular o con no sé qué, pero voy a meter ahí dinero para diversificar el riesgo o para asegurarme, ¿no? Bueno, pero efectivamente, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Claro, ¿qué hay que hacer en una crisis? ¿Gastar más o consumir más o menos? No, eso. Mira, primero,
el primer problema es que a mucha gente no se le va a ofrecer la alternativa de elegir entre consumir más o Bueno, menos. eso está claro, eso está Pues claro. lo dijo Marta, el que pueda, eso lo dijo Marta, Eso es. Y eso va a deprimir seriamente el consumo. Claro. Y segundo, desde el punto de vista del conjunto del sistema, el problema es que se necesita, para que el sistema funcione, necesita unos niveles muy altos de consumo. El sistema está basado tan en el consumo que si no hay una progresión continua al consumo, el sistema se cae. Y lo cual quiere decir que desde un punto de vista más profundo y de la reflexión, esta crisis tiene que dar para reflexionar mucho sobre nuestro sistema de vida. Es un sistema de vida loco. Es un sistema de vida que tenemos en el que hemos asumido absolutamente todos los excesos como normales, ¿no? Y yo creo que no los vamos a poder mantener del mismo modo. Por lo tanto, contesto sin contestar, ya lo comprendo, pero ¿qué se va a hacer? Contesto diciendo, el sistema necesita que todos consumamos más, pero realmente tenemos que cambiar un sistema de vida basado en un consumo loco, desaforado, a veces... Yo creo que hay que hacer como el alcohol, consumirlo moderadamente. No, fíjate, es muy importante también lo De que lunes a jueves, nada. Moderadamente. es muy importante lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en cambios de patrones de consumo, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados, las marcas blancas. Ah, claro. El 30% de marcas blancas. Sí, sí. Sí, eso seguramente está enlazado también con el tema, por ejemplo, del cambio de mentalidad que hace falta, pues con todo en general, pues con la climatología también, todo Sí. parece ser que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vida hasta ahora. Sí. Yo creo que el sistema es una de las paradojas centrales que hay. El sistema necesita más consumo y mantener el nivel de consumo, pero la gente se va a retraer, se está retrayendo, se va a retraer, unos porque no tiene más remedio, porque claro, el paro va a crecer, el desempleo va a crecer mucho el próximo año, y por lo tanto en todas las familias va a haber una merma de ingresos importante, ¿no? La gente ya no va a comprar tan alegremente pisos como se compraban hasta ahora, pero es que aparte de eso, también el consumo lo basas no solo en las rentas que percibes, sino en la riqueza que tú supones que tienes. Y esa es otra ficción que se nos ha venido abajo. Es decir, cuando yo tomo una decisión de consumo en el sentido de decir, bueno, compro otro coche, o me voy de viaje al Caribe, o no sé cuánto, o me voy varias veces al año por ahí, cosa que era sorprendente, porque cuando tú vas por ahí, ningún país viajaba tanto como España. Esto es, claro, el milagro, ¿dónde estaba el milagro? Bueno, pues el milagro estaba en que nos pagaban otros, y en que, como estaba argumentando, teníamos una referencia de riqueza detrás que se nos ha venido abajo. Porque cuando yo tomo esa decisión de irme de viaje o no sé qué, no es solo lo que a mí me pague cada mes la universidad, lo que me sirve para tomar esa decisión, sino que yo digo, pero yo tengo unas acciones que me valen 100.000 euros. Y por tanto las tengo ahí, no las vendo, no las utilizo, pero las tengo de respaldo para tomar mi decisión. Pero es que esas me valen hoy 50.000. Y digo, y es que tengo 2 pisos que me valen 100 millones entre los dos, pero es que hoy a lo mejor me valen 60. Y por lo tanto, como la economía es una cuestión de expectativas, es un mundo de expectativas, realmente tú incorporas eso a la hora de frenar, de algún modo, tus decisiones de gasto, ¿no? Y sin embargo el sistema necesita que se reactiven, por eso pasaremos por una época de caída fuerte, y por lo tanto expectativas negativas, y eso nadie puede decir cuánto va a durar, pero desde luego no va a durar solo unos meses, va a durar bastante más. Y después, a medida que hayamos tocado un poco fondo, pues empezará a repuntar, y la confianza nos llevará otra vez seguramente a animarnos todos unos a otros a seguir consumiendo más. Porque todo funciona como en círculos que van o hacia abajo o hacia arriba. Ay, Juan. Gerardo primero. Ay, Sí, venga. ay, gracias, pero no te había visto, perdón. No pasa nada. Juan, a mí hay una cosa que me tiene intrigado. ¿Es cierto eso de que el Banco de España se puede tomar como un referente modelo de la actuación en esta situación de crisis? Que se habla por ahí, yo lo oigo y creo que es lo que ha hecho. A ver, si es verdad. A ver, O es cosa del piño blanco. No. ¿se oye? Yo digo, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Sí, yo creo, hombre, ya ves que en el ámbito de la política seguramente se exagera, ¿no? Pero creo que hay un fundamento, sí, que hay un fundamento. Y yo creo que se debe además a, hace ya unos cuantos años. Rubio, ¿no? Mariano Rubio empezó y después Luis Ángel Rojo, que es un tipo muy sólido, sí, que
que yo creo que hicieron primero un sistema de control, en definitiva, y de seguimiento sólido, y por otra parte que han hecho que los bancos y el sistema financiero tuviese provisiones en épocas de subida, en épocas bollantes, ¿no? Cosa que no se ha hecho en otros sitios. Y después que tampoco en España ha permitido ni ha habido sistemas de derivados financieros tan espantosos como ha habido en Estados Unidos, que claro... Estamos todos contaminados con eso. Claro, el problema es que estamos contaminados con esos tóxicos. Bueno, lo hemos comprado. Lo has comprado, pero al menos, bueno, el sistema no los ha generado desde aquí, y el Banco de España... ¿Qué más da? Si vienes de fuera y estás comiendo igual. Bien, ya lo sé. Bien, quiero decir que no eres en todo caso, eres... Hombre, también sí. ¡Hombre! Me extrañaba a mí que no viniera, digo, si me dijeron que iba a pasar, es que venimos a esta conferencia. Bueno, claro, ya veo... Yo tuve clase, pero por eso... Ya veo que preferís a otros. Bueno, yo sigo un poco con... Pero vamos, lo del Banco de España creo que sí hay un fundamento, probablemente se está exagerando ahora, pero que el Banco de España ha hecho una política de establecer rigor, de controlar. Es verdad que además se ha dicho mucho, y es cierto, que las crisis financieras parciales que hubo en España ayudaron mucho a esto. Porque tomaron ejemplos, sirvieron para reforzar mecanismos de control, de inspección, de previsión, etc. Yo creo que es verdad. No, bueno, yo sigo un poco con el tema del futuro, ¿no? De lo de que tenemos que ser más competitivos y más conseguir unos niveles de productividad, etcétera. Que ahí yo es donde creo que realmente los deberes para España van a ser más duros, ¿no? Porque tenemos la energía eléctrica más cara, la importamos casi toda. Todavía incluso países como el Reino Unido, el otro día decía Gordon Brown, ¿no? Que había que replantearse realmente, bueno, pues empezar a hablar de temas nucleares, etcétera. Nosotros compramos energía a Francia, que la produce vía nuclear, eso no nos da ninguna contaminación, nos sentimos muy mal, pero aquí, bueno, pues hacemos molinos eólicos, y no es porque nosotros tengamos un pleito con este tema, pero realmente tiene, o sea, para que un campo eólico pues, produzca la energía y sea competitivo es impensable. Aquí están las montañas de Morenillo. Sí. Entonces, ¿nos vamos a poner realmente la pila igual que nos la hemos puesto tan rápidamente y hemos sido tan racionales y tan buenos ciudadanos, que es verdad que para asumir la crisis financiera vamos a ser capaces de asumir que realmente hay que cambiarse el chip, y si queremos que la energía eléctrica no sea tan cara, porque yo lo sé, o sea, hay empresas aquí en España que si le siguen costando a este nivel las materias primas, etcétera, etcétera, van a pensar en irse, o a mismo aquí en Asturias, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a ser capaces de pensar que hay que cambiar la mentalidad y que pues, si hay que pensar que hay que poner energía nuclear, hay que cambiar y pensar que hay que hacerlo, o si hay que trabajar en vez de 35 horas, ya no digo las 66 de la directiva europea, pero bueno, quizás algo más, o como hablaba hace poco en una entrevista que lo oía Pedro Nueno, ¿no? Aunque trabajemos las mismas horas, ser capaces a producir y a ser competitivos a nivel de producción, y entonces entraríamos ahí a hablar de las bajas laborales y del nivel de abstinencia al trabajo tan elevado que tenemos aquí, 4 o 5 puntos por encima, bueno, todo eso. Es que a mí eso realmente me preocupa, porque creo que eso sí, a esa mentalidad sí que vamos a tener que acostumbrarnos, y no lo veo yo como, cuando hablo con la gente, no la veo como muy receptiva, como que es muy malo para la salud, todo eso. No, lo de 35 horas en algún caso sería todo un logro llegar a ella. ¿Verdad que sí? Yo me encontré en algún caso en la universidad cuando llegamos en que me hice absolutamente partidario de la reivindicación europea de 35 horas, porque suponía no reducir, sino hacer que se llegase. Hacer más de lo que no estaba. Por lo tanto, bueno. No, mira, ¿cómo voy a saber yo, cómo puedo saber yo si vamos a ser capaces, ¿no? Lo que tenemos que saber es que solo de ese modo yo creo sí que es así, podremos hacer algunas cosas, y que los gobiernos tienen que tomar medidas serias en esa dirección, ¿no? Dejarse de gestos. Yo decía en mi intervención, creo que ha habido muchos más gestos que acción. La política son gestos, pero tienen que ser acciones, y además va a tener que tomar y tendrían que tomar decisiones que son controvertidas, que son difíciles, que no son populares,
Pero es que gobernar no es ser popular. Sí, pero es que, es que gobernar es elegir, es incluso... Yo lo hablábamos viniendo de viaje, exacto. Gobernar tiene que ser estar dispuesto a que no te voten por hacer lo que crees que hay que hacer. Ahí está. Y aquí se hace todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No? Es decir, realmente... Pero es un problema ya más de fondo de referencia política, ¿no? Yo creo que como se ha sustituido la política, se ha convertido en profesión y en interés, en lugar de ser proyecto, pues se ha perdido la pasión de la política, ¿no? De la política concebida como proyecto para transformar y para mejorar las sociedades. Sencillamente se ha convertido en una profesión más, ¿no? Y por lo tanto una profesión más donde lo que gobierna no son los proyectos, no son las convicciones, no son las ideas, no son lo necesario, sino que en todo caso se gobierna con la encuesta, con lo que todos los días se supone que opina la gente. Y creo que no hay perversión mayor de la democracia, aunque sea aparente, que la de decir, es que lo que quiere la gente es lo que dice la encuesta. Pues miren, no. ¿Qué sabe la gente? O sea, la democracia no son encuestas. Porque no somos perfectamente vulnerables, o sea, somos manejables, manipulables. Entonces, por ejemplo, tú planteas, claro, temas, es que todo esto realmente no es, como decíamos antes, no es cosa para una sesión como esta, ni para un día, no, ni para un año, ¿no? Porque cuando lo despiezas, cuando tú dices verdaderamente, es que además de política monetaria o política fiscal o de paquetes de estímulo para salvar lo peor, tienes que hacer reformas estructurales. Y cuando hablamos de reformas estructurales, entonces sale una lista como toda esta mesa y más. Y puedes hablar de cada una, pero digamos, energía. Es decir, es que España no puede permitirse que la factura energética en su balanza de pagos sea la que es. Es decir, que estemos drenando recursos al exterior que luego tenemos que pedir prestados del exterior para seguir viviendo como vivimos, ¿no? Y claro, bueno, muchos, los alemanes, ya no hace falta otros, y muchos europeos habrán dicho, pero estos años, pero si estamos financiando, les estamos financiando nosotros a ustedes la alegría con la que están viviendo. No es que lo decían, se enfadaban cuando venían aquí, se enfadaban diciendo, bueno, está aquí... Entonces, claro, ponerse a discutir ahora sobre cómo corregir la factura energética, ni se consigue de hoy para mañana, y además es una discusión de política y de fondo y de decisiones que pueden ser difíciles y de decisiones que pueden llegar a decir, mire, es que hay que poner nucleares o no. Claro. Y la democracia, y a mi modo de ver, el sentido... Lo que tienen que hacer, nada la madre maravilla, no, que disfrutan de eso. Claro, y a mi modo de ver, el sentido último de la democracia y del ejercicio de la democracia que un gobierno debe hacer, y más en economía y desde pautas económicas, es que si discutiese una cuestión como la de las nucleares, el gobierno debería hacer lo que finalmente diga la sociedad, porque para eso es democrático y ese es el principio fundamental, aunque estuviese equivocado, pero sabiendo la gente cuando toma una decisión qué implica cada cosa. Ahí está. ¿Qué beneficios y qué costes tiene? Porque realmente las informaciones que se tienen desde un punto de vista económico son absolutamente parciales. Todos somos absolutamente favorables al desarrollo del tercer mundo, a la cooperación al desarrollo, a la ayuda al desarrollo y a no sé qué, ¿no? Y por supuesto eso nadie lo pone en cuestión. Pero yo pregunto una cosa, digo, ¿pero usted estaría dispuesto a cooperar al desarrollo haciendo que las naranjas de Marruecos se vendan en el mercado europeo mejor que las naranjas de Valencia? Porque si usted está dispuesto a eso, usted está haciendo cooperación al desarrollo. Y eso significa que usted no solo está invocando un derecho, sino que está diciendo que su nivel de vida se va a reducir en un 1% en favor de otro país. Entonces, ahí, dígame usted, entonces eso ya no es gesto solo, ya no es retórica, entonces ya es política de verdad. De la política que no se hace ahora, ¿no? O sea que, no sé. Sí, no, pero quiero decirte, es que cuando, ya no quiero hablar más, ¿no? Pero cuando se habla de reformas estructurales suena como muy pomposo, y yo creo que realmente la reforma es cerebral de cada uno de nosotros, o sea, hay que trabajar más, exacto, hay que empezar a pensar realmente que hay que cambiar algunas cosas de nuestra manera de pensar, y eso se hace solo si, primero, como tú comentaste en tu charla, se explica realmente qué es lo que está pasando, pero con la cuenta de la vieja. Exacto, o sea, hemos gastado más de lo que teníamos, no producimos, con lo cual difícilmente vamos a vender, y exportar es muy complicado porque somos muchísimo más caros que la gente que está allá afuera,
como de, Claro. no porque lo hagamos peor ni nada de nada, sino ni porque en China produzcan no sé cuánto tal, no, es que Toyota, que es el mayor fabricante de coches, no los hace en China, los sigue haciendo en Japón, pero son más baratos que hacerlos aquí. Claro, es que ese es un problema serio además Exacto. que tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo. Es decir, cuando tú eres un país de bajo nivel de desarrollo tienes unas ventajas productivas que suelen ser salarios bajos y derechos sociales bajos y por lo tanto coste bajo de producción. Obviamente España eso, por fortuna, Sí. ya no está ahí. Creo que sería un disparate que a alguien se le ocurriese plantear volver a esa opción y volver atrás. Ni el país lo permitiría, ni sería adecuado. Pero claro, tampoco estás en el top que te permita haber sido uno de los países que tiene ventajas tecnológicas claras en sectores. Por lo tanto, pillado en esa pinza, y ahí en el medio, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que buscar mucho, tienes que tratar de hallar aquellos segmentos en los que tú eres capaz de ser competitivo. Y tecnológicamente en España hay algunos, ¿eh? En eso no hay que ser pesimistas, y en otros términos también, y además una economía nunca vive con una única solución. Esto se ha pensado mucho, yo que antes de ser rector trabajaba estos temas, que ahora se me han olvidado. En el caso de Asturias, pues siempre había la obsesión de decir, una vez que se nos cae el carbón, el acero, tal, ¿cuál es la solución? Y todo el mundo espera, vivimos en una sociedad en que todo el mundo espera que alguien le diga cuál es la solución de una cosa de un modo simple y en una única respuesta, ¿no? No, la vida es más compleja. Y por lo tanto la solución no es otro sector. Son muchos. Y la habilidad de tener investigación o no, recursos naturales o no, o paisaje o no, o comercializar servicios o no, tener emprendedores o no, pues todo eso junto es lo que probablemente puede dar una solución. Ahora, las políticas tienen que orientarse claramente hacia ahí, los estímulos tienen que orientarse claramente hacia ahí, ¿no? Lo decíamos antes, claro, ¿cómo vas a incentivar que sea investigador un chaval joven si en una empresa de esas donde el directivo cobraba 300 millones de euros o lo que sea, el chaval cobraba 300 veces más que el investigador? También, ¿no? Entonces, bueno, hay que replantearse probablemente de fondo también una recomposición de valores dentro del sistema, ¿no? Y de orientaciones y de recursos. Y Asturias, dentro de todo este panorama general, Aquí no hay problema, dice que Mira, a lo mejor seguramente como llevamos aquí tanto tiempo lo notamos menos. Eso también es probable, ¿no? Asturias no sé si es por la cordillera que nos separa de... No entra nada. Del resto, Nuestro perro. ha tenido un comportamiento siempre, que vuelve a repetir yo creo ahora, que es, primero, va a pasar lo que pasa en todos los sitios, porque este mundo ya pasa lo que pasa en todos los sitios, pero tiene un comportamiento que es que en las crisis en las expansiones sube menos y en las crisis baja menos, es siempre más plano. Porque no crecemos tanto, no bajamos tanto, sencillamente, somos más planos, ¿no? Claro. Y bueno, eso que siempre nos quejamos, pues luego, de todos modos yo creo que los problemas de Asturias, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir aquí nuestro anfitrión, que las cosas no son tan maravillosas como se piensan o como se plantean, ni tan mal, seguramente, como otras veces y otros detractores piensan. Asturias, bueno, creo que hay más problemas de fondo, yo creo que de bajo tono social y de bajo tono de dinámicas de la sociedad asturiana, casi que productivas. Pero nuestro problema endémico. Yo he dicho siempre... hemos tocado fondo todavía de las crisis anteriores. Hay dos indicadores que nunca se incorporan a los análisis económicos que se hacen y que para mí son reveladores, ¿eh? Independientemente que no se interprete esto como que estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, porque eso tiene muchos matices. De aquí se van muchos jóvenes fuera y aquí vienen pocos inmigrantes. Es decir, una sociedad a la que vienen pocos inmigrantes y a la que tienen que irse muchos jóvenes no va tan bien como digan las cifras de SADEI, por mucho que la digan. Y SADEI es muy prudente, por cierto, quiero decirlo por si nos escucha nuestro amigo Ramiro Lomba, que es muy buen amigo, muy competente. Son otros los que después sobre esas cifras hacen discursos. Sus lecturas, exacto. No, sí, parece claro. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, solo me queda felicitar. Aquellas dos que llegaron tarde, Ya las anoté. Ustedes dos que han llegado. Por lo menos que saluden, Bueno, no me queda más que felicitar a Juan por esa fantástica exposición.
que bueno, va a quedar para los anales de la historia colgada en nuestra página web. Bueno, no, y en no. Google, o sea que la podrá ver media humanidad. No, gracias. Que así sea. Para mí ha sido muy grato estar este rato con vosotros, como además ahora tengo más ratos libres. Claro. Pues nada, Pues, aprovecharemos por eso más te veces, aprovechas. pues aprovecharemos más, claro. Así que muchísimas gracias. Y la próxima vez va a ser el día 12 de diciembre, que tendremos a nuestro amigo Joaquín Arce, que nos va a hablar sobre el testamento vital. Madre de Dios. Por lo cual os vuelvo a invitar. Ya sabéis que este tema es un tema que Joaquín ya lo tiene muy estudiado. Él tiene hecho testamento vital y nos va a hablar de ese tema tan interesante y en este momento. Pues muchas Muy gracias, bien. Juan. Venga.